Amigas y amigos, el día de hoy volvemos con otro unboxing. Retomamos otra de las líneas de figuras que más me gustan, particularmente mis preferidas, se llama Metal Build. Ya hemos hecho varios reviews de esta línea. Hoy traemos el Gundam F91 o Fórmula 91, como sería su nombre largo. Particularmente me emocionó bastante porque es la primera figura que hace parte del universo Universal Century, que es como el mainline o la línea principal de la serie Gundam. Y aún así es un Gundam bastante oscuro. Su serie no fue tan conocida, digamos, como otras series como Unicorn o Gundam Seed o Gundam WO. Sin embargo, decidieron hacerle una figura del Metal Build con unas características bastante interesantes que veremos más adelante, lo cual me parece bastante bien, y espero que sigan sacando más del universo del Universal Century. En materia de empaque, vemos que es una caja bastante alta, debe tener como unos 35 centímetros de alto, con un característico tono metalizado en el logotipo de la marca. Vemos una gran foto del Gundam Fórmula 91, es el final. Vemos también que el nombre también lo tiene labrado en esta tinta especial metalizada, y los logotipos de rigor. Por los lados tenemos una continuación del artwork ahí con las letras, y por este otro lado tenemos posibilidades que tiene esta figura. La información, como siempre, de rigor, no hay mucho que ver ahí. El empaque es quizás un poco sencillo comparado con otros Metal Builds y inclusive con otras líneas de figuras, pero bueno, no es que me moleste del todo. Es un empaque bastante sobrio y le añade mucho valor estético, me parece a mí. Sin más preámbulos, vamos a destapar esta cosa y verla en detalle. Bueno, aquí ya tenemos los componentes de la figura. Tenemos el manual de la figura, un booklet de unas 18 páginas quizás. Muestra en detalle la figura y las posibilidades, así como con sus accesorios y qué se puede hacer con cada uno de ellos, así como un diseño conceptual. Este es el primer diseño, este es como el rediseño que le hizo Kunio Okawara, uno de los grandes diseñadores de Gundam y de robots y mechas en general, que está como todo lo que tenían pensado para la figura. Y ya están las partes. En fin, un bonito detalle. Por este lado tenemos la figura principal. Esto por lo general trae un cartón que la protege. Sin embargo, esta figura, como suele pasar y ha venido pasando con los Metal Builds, se volvió muy escasa de conseguir. Cada vez sube más el precio y se vuelven más escasas de conseguir. Entonces la conseguí en el aftermarket, o sea, es decir, de segunda. Entonces ya no venía con ese cartón protector que suelen traer los Metal Builds. Los que han visto 3 reviews pueden dar fe de ello. Aquí tenemos el Gundam F91, quizás un poco más corto que los demás. Sin embargo, esto es porque en la historia de Gundam hubo una miniaturización de los robots. Ya no había la intención de hacerlos tan grandes, sino empezar a hacerlos más pequeños y más eficientes. De ahí que este sea un poquito más bajito. Claro que asumo yo que este no está a escala. Tenemos 2 pares de B-fins. No hay ninguna diferencia entre ellos. Pensé que era uno que tenía un material diferente, pero no. Se le pone ahí en la cabeza y ya está. Vamos a verlo un poco más en detalle. El cuerpo está tiene un acabado brillante, bastante agradable. No se siente como plástico barato, que es lo que suele pasar cuando le ponen este tipo de acabados a las figuras, y que por el contrario se siente inclusive mucho más fino. Hay detalles que no me terminan de convencer, como por ejemplo la pintura en esta articulación. Se ve que está pintada y no que es parte del color propio del material, aun cuando esa parte es metálica. Ahí está por detrás, bastante bonito. Ya pasando las articulaciones, tenemos
toda la articulación de la cabeza. La cabeza se separa, ya veremos luego por qué. Tenemos articulación en el hombro, hacia el frente, hacia atrás. La articulación en el codo, una articulación pequeña en la mitad del brazo, del antebrazo, y la usual muñeca. Asimismo, se retraen estos disipadores de calor, tienen un nombre especial. Veremos luego todo el montaje yendo hacia el torso. En la articulación tenemos articulación de la cintura, se mueve más hacia un lado que hacia el otro. Es cuestión del material. Como recordaremos, esto tiene un esqueleto de metal, de ahí su nombre, y es lo que facilita que sean, no facilita, pero pues lo que hace que tengan por un precio elevado por un lado, y digamos una estructura mucho más rígida, lo cual hace que a veces este tipo de cosas con las articulaciones tiendan a suceder, puesto que es más difícil moldear el metal que el plástico. Por dentro vemos que tienen una malla metálica dentro del frame. Por este otro lado tenemos el escudo. Este es un escudo láser, ya veremos luego su funcionamiento. Se puso aquí, en el otro brazo no lo tiene, solo lo tiene en el brazo izquierdo, no en el derecho. Aquí tenemos articulaciones en todas las partes de la falda. En las laterales tenemos por un lado tenemos esta composición, y por el otro lado tenemos esta otra que contiene un escudo, y aquí se pueden alojar un par de beam sabers, lo cual es interesante porque siempre se ponían los sables cada uno al lado, ¿sí? en donde tenía esto, pero aquí se guardan los dos y se guarda un escudo extra de los que se puede poner en las muñecas. Y tenemos una falda lateral completa, de nuevo con una gran cantidad de detalles. Por ejemplo, miren la cantidad de decals que tienen aquí. De verdad que es de las líneas que más me gustan por la cantidad de detalles tan grandes que tienen. Aquí en las sombreras también hay una pequeña articulación para mover los brazos hacia el frente, bastante bien. En materia de piernas, articulación muy rígida, llega hasta el frente, y una doble articulación en la rodilla que, si notan, esta parte se repliega básicamente hasta todo, ahí lo ven, lo cual hace que se pueda doblar sin problemas hacia los lados. Casi que puede hacer un split. Estamos aquí, ahí está, bastante bien. Aquí tenemos el agujero para la base, ya veremos luego. En la parte de atrás de las piernas tenemos estos propulsores que se pueden levantar. Lastimosamente no tienen un mecanismo para que todos se levanten al tiempo, toca uno por uno, pero no tiene tampoco mucho decremento ahí. Los pies también muy detallados por debajo incluso, y en la articulación de los pies tiene un talón, la punta del pie, y la articulación propia del pie que puede girar un poquitín. Ya pasando a los accesorios, como les mencionaba, tenemos los beam sabers que se insertan en la parte izquierda o de derecha nuestra, de esta manera. Ahí quedan y se ajustan perfecto, si era sin ninguna dificultad. Naturalmente estos van acompañados de un par de efectos de beam saber. Ahí los tienen un color verde con un tono perlado blanco hacia la punta, bastante bonitos. También tenemos un buen
número de manos adicionales, comenzando por naturalmente las que sirven para disparar, un par de manos abiertas, una mano ya un poquito más cerrada, y aparte de los puños pues cerrados que vienen con la figura. También tenemos el rifle, Brim Rifle, que como pueden verlo tiene también un gran detalle. El mango adicional se le gira para facilitar el agarre. Es rígido, no tiene ninguna parte móvil hasta desde donde lo que puedo ver. Algo está bastante bien hecho. Me agrada el rediseño que le han hecho a esta arma. Está bastante bonita. Siguiendo con las armas, tengo otra que inclusive podría ser aún más impresionante que el mismo rifle, y es el Beam Bazooka, que tiene una gran cantidad de detalles. Tiene incluso unos verniers en la parte de atrás. Es de los diseños de bazookas más interesantes que yo he visto recientemente en la serie. El mango se le mueve un poquito. Es este Beam Launcher, perdón. Y el magazine, el proveedor, se lo puede retirar para reemplazarlo. No viene con un magazine extra. Entonces, el arma, este Beam Launcher, se puede montar aquí. Tiene una parte de atrás del Gundam sobre la falda viene una abertura para poder ubicarlo ahí, de esta manera. Sin embargo, notaremos luego que ponerlo ahí es de alguna manera un poco estorboso, pero no tiene pierde, digamos. Aquí tenemos el escudo. Ahí ya entienden, digamos, por qué solía ser tan pequeñito, y es porque, digamos, se extiende hacia los lados. Los que han visto Gundam Seed entenderán más o menos lo que hemos hablado, porque ya ahí se solían popularizar. El Destiny Gundam tiene uno similar, y no, se ubica teniendo en cuenta estos dos aberturas. Se ubica ahí. Es un poco frágil, lastimosamente, tiende a caerse con mucha facilidad, y la misma hombrera ejerce presión para que salga volando. Entonces hay que tener cuidado, aunque bueno, es suficientemente grande como para que se pierda. Entonces no hay mucho lío ahí. Finalmente tenemos una de las partes más interesantes de este Fórmula 91, y es el sistema VSBR o Variable Speed Beam Rifle. Básicamente unos cañones que se le ponen al Gundam, lo cual es curioso porque los Beam Rifles siempre han sido como armas portátiles que incluso se pueden desechar y tal, más o menos de este tipo. Y entonces este le pusieron Beam Rifle también, pero pues no, igual van siempre pegadas al Fórmula 91. Entonces estas tienen una particularidad, y es que se despliega esta parte y esta otra de abajo para soltar los disipadores de calor, y adicionalmente, empujando una pestañita chiquita, se puede sacar el mango que contiene los gatillos para que el F91 pueda dispararlos. Este sistema VSBR tiene una ranura que se ubica en la parte de atrás. Ahí está, ya lo podemos pegar. Aquí está, mucho mejor. Y el otro, lo mismo. Eso es. Tiene además una articulación adicional, ¿sí ven? Que se desliza arriba y abajo. Y también se pueden enviar todo directamente hacia el frente, para que
para que pueda disparar desde allí. Se parece bastante al sistema que tiene el Freedom y el Strike Freedom. Podría decirse que este fue como el predecesor de ese sistema, aunque no sé, son universos diferentes, digo en materia de diseño. Sí, creo que el F91 les dio ideas a la construcción al diseño de esos dos Gundams. Tenemos una cabeza adicional con una particularidad muy interesante, y ahí es donde venía el segundo bifin, que se lo pone ahí como cualquier otro, y este tiene un sistema de transformación que ya lo pueden ver, y es levantando esta pestaña se pueden intercambiar las caras. Entonces la manera en realidad correcta de hacerlo es separar estas dos pestañas donde van los Volcans, y allí, ahí sí, correrle hacia atrás y de nuevo. Y pues como notarán, el Gundam tiene nariz. Es un detalle muy bien, muy bueno. Creo que es el primero Gundam al cual le pusieron nariz. No sé si sería el único. Creo que no, creo que en G-Gundam hay otros con nariz. Pero este tipo de cosas recuerdan bastante a la serie de Super Robots. Creo que podría ser como una referencia a eso. La cabeza se separa, como ya habíamos visto al principio de la review, y se reemplaza por nuestro Gundam con nariz, que se ve un poco más interesante. Creo que lo dejaré así, con esa cabeza. Ya finalmente tenemos la característica base cuadrada de todos los Metal Builds, con su brazo telescópico, y vemos aquí que tiene un logo gigantesco del F91, Fórmula 91, y unos más pequeñitos de la Federación Espacial y el Instituto de Investigación Estratégica Naval, que fueron los creadores del Fórmula 91. La base, como siempre, se pone allí. Voy a correrla un poco por atrás, por el F91 hacia atrás. Aquí está. Y de nuevo tiene las mismas características de siempre, todas las veces, y es un botón de seguridad que va a mover el brazo en diferentes ángulos, y otro botón de seguridad de este lado que permite extender el brazo un poco más hacia allá, y se cierran los dos para ofrecerle estabilidad, puesto que estas figuras suelen empezar un poco más de lo usual. Entonces, si se necesita algo más de protección, este otro también tiene un botón de seguridad que lo que hace es bloquear el pegue. Adicionalmente tenemos dos piezas para sujetar el F91 por diferentes partes. La primera de ellas se inserta en la parte de atrás, en estos disipadores grises de aquí, con esta pedazo de plástico hacia abajo. Incrustamos allí, no sé si lo alcanzan a ver, se mete allí y se asegura, y ya. Y la otra opción es, como ya lo veríamos, entre las piernas tiene también otra ranura en la que podemos usar esta pieza para sostenerlo. Y ahí está. Ese sería nuestro F91. Si comparamos al F91 con otros Gundams de la misma línea, es que es un poco más bajito, y tal vez su contenido en plástico sea mucho más, pues no mucho más elevado, pero sí más elevado que el de otros, como por ejemplo el Lexia o el mismo Freedom. El Astray Red creo que tiene el mismo nivel de plástico, podemos decirlo. Sin embargo, este sí es un poco más pequeño, pero creo que es como por las cosas que mencionaba al principio acerca del diseño original de este mecha en la historia. Sin embargo, te voy a aclarar que no está en escala. Si viniera a la escala,
El F91 tendría una diferencia mucho más notoria en cuanto a estatura, en comparación con otros Gundams. Pero como lo mencionaba, creo que se parece mucho más y se notan bastante las referencias hacia lo que terminó siendo el Stray en Destiny. Si bien tiene un cuerpo mucho más redondeado, sí comparten muchas de las similaridades como que se extienda unos cañones que parten de la espalda, por ejemplo. Ahí lo ven. Si bien el F91 no los puede extender hacia arriba del hombro, sí los puede extender por debajo de la pierna. Y creo que el Destiny hace también esa particularidad. Me parece que el Strike Freedom también, pues no estoy tan seguro. En materia de diseño se parecen bastante, sobre todo por las grandes sombreras y el doble, inclusive el doble biffing, que se compone de 4 puntas, pues. Entonces creo que sí se nota que, digamos, como las referencias hacia el diseño de lo que fue el F91 en series posteriores de Gundam. Esto creo que fue todo por ahora. Como siempre, esperamos les haya gustado. No olviden que también hacemos Let's Plays y tenemos un podcast, también subimos ahí al canal. Esperemos también los escuchen y nos vemos para el próximo. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.